Bienvenido al resumen de Piense y hágase rico, un libro escrito por Napoleón Hill, quien estuvo durante 25 años entrevistando a la gente más rica de todos los Estados Unidos. Durante este tiempo entrevistó a 500 exitosos millonarios, entre los que destacan Thomas Edison, Henry Ford y John D. Rockefeller. Este libro se publicó en el año 1937 y a pesar de eso sigue siendo todo un éxito de ventas a día de hoy. Esto se debe que al entrevistar a estos 500 millonarios descubrió que había ciertos patrones de comportamiento que tenían en común. A esto lo denominó las leyes mentales del éxito, que siguen funcionando hoy en día, y son las que se explican en este libro. Se explica que el deseo es el punto de partida hacia todo logro, y que antes de tener dinero o cualquier otro sueño hay que haberlo deseado. Además, mientras mayor sea el deseo, más probabilidades hay de conseguirlo. También nos explica que no es lo mismo querer algo que estar preparado para recibirlo, ya que esto último es una condición indispensable para conseguir algo e implica un estado mental de convicción absoluta. Al final del capítulo, Napoleón Hill nos cuenta una historia para ejemplificar esto. Nos dice que Alejandro Magno encabezaba un ejército y que se dirigía hacia las costas fenicias. Sin embargo, cuando iban llegando, observó que los enemigos los triplicaban en número. Cuando las tropas se dieron cuenta de esta situación, pensaron que iban a ser derrotadas y que terminarían retirándose. Entonces, al desembarcar, Alejandro Magno ordenó quemar todos los barcos, para así hacer imposible la retirada. A pesar de la diferencia numérica, estos soldados tenían un deseo mucho más fuerte de ganar la batalla, ya que de ello dependía su propia vida. Y esto fue lo que los llevó a la victoria. Napoleón nos explica que la fe es la visualización y la creencia en el logro de un deseo, y que este es un estado mental que nos va a permitir materializar nuestro deseo. Además, la fe condiciona el subconsciente, y aunque nosotros no lo percibimos, puede surgir en cualquier situación, afectando a la forma de actuar de una persona. Además, nos dice que el único método para aumentar la fe es la repetición de órdenes al subconsciente. Para acabar, nos cuenta la historia de Schwab, un empresario al que le avisaron de que nadie le quería comprar la US Steel Corporation, que era una compañía que trabajaba el acero, y que sería una locura intentar venderla. Sin embargo, Schwab estaba totalmente convencido de que él sería capaz de venderla, tenía una fe absoluta, y dio un discurso a través del cual fue capaz de transmitir esta fe a sus compradores. Finalmente, Schwab acabó vendiendo esta empresa por $400 millones. Nos dice que la autosugestión es el medio para influir en el subconsciente, y se menciona una frase muy famosa de Henry Ford que dice: tanto si crees que eres capaz como si crees que no eres capaz de hacer algo, tienes razón. Nos cuenta que el ser humano es el único ser vivo dueño de sí mismo y de su entorno, ya que éste es capaz de influir en su propio subconsciente, logrando así la cooperación de la inteligencia infinita. A continuación, se nos da una serie de instrucciones para influir en el subconsciente. Se avisa de antemano de que pueden parecer abstractas, pero que si el lector las sigue, le abrirá un universo de poderes. La primera consiste en la visualización y se trata de decir en voz alta la cantidad exacta de dinero que uno desea, la fecha límite para conseguir ese dinero y el servicio que dará a cambio de este dinero. La segunda trata la repetición y consiste en repetir esto cada noche e imaginarse en posesión del dinero. Existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento general, que apenas sirve para acumular dinero, y el conocimiento especializado. Napoleón Hill nos explica que el conocimiento no da dinero a no ser que este esté organizado y dirigido con inteligencia, y dice que este es el fallo de todos los sistemas educativos. Y el autor nos cuenta una curiosa anécdota de algo que le ocurrió a Henry Ford en una reunión. Ford era acusado de ser un ignorante, y en una reunión le preguntaron ¿cuántos soldados británicos fueron enviados a Estados Unidos para sofocar la rebelión de 1776? A lo que Ford respondió: no sé responderte a eso, pero puedes preguntarle a cualquiera de los hombres que trabajan para mí. Sus empleados son asalariados, ya que tienen muchos conocimientos generales, pero no siguen ningún orden. Sin embargo, Henry Ford, los conocimientos que tiene, los tiene ordenados con inteligencia, y eso es lo que ha hecho que se haga millonario. Para Napoleón Hill, la imaginación es el taller de la mente, y nos explica que la única limitación del ser humano es el uso que hace de su imaginación. Para él hay dos tipos de imaginación: la imaginación sintética, que se encarga de organizar conocimientos que tú tengas con anterioridad, es decir, no crea ninguna nueva idea, y la imaginación creativa, a través de la cual se reciben las corazonadas o las inspiraciones. A través de esta, la mente humana crea una conexión directa con la inteligencia infinita,
de donde obtiene las nuevas ideas. Esta conexión solo ocurre cuando la mente vibra en una frecuencia muy alta, por ejemplo, ante la estimulación que recibe de la emoción de un deseo muy poderoso. Napoleón nos cuenta que un viejo médico entró a una farmacia y le dio una tetera al farmacéutico. Tras estar un rato hablando, el farmacéutico le dio $500 por la tetera. Estos eran todos sus ahorros. Junto con la tetera, el médico le dio un papel sobre el que había escrito una fórmula secreta. Y las extrañas cualidades de esta tetera se empezaron a manifestar cuando el farmacéutico mezcló estas instrucciones secretas que venían en el papel con un ingrediente que el médico no había tenido en cuenta. Y esto hizo que la tetera rebosara oro. Aunque Napoleón nos confiesa que no existió ninguna tetera, sino que se está refiriendo a Coca-Cola, un imperio que nació en una idea, y que el ingrediente que puso el farmacéutico y que fue lo que llevó a esta empresa al éxito fue la imaginación. La planificación organizada es la cristalización del deseo en acción. Y Napoleón nos cuenta que para construir planes prácticos hay que seguir los siguientes pasos. Lo primero es aliarse con un grupo de personas que le ayuden a crear y a llevar a cabo el plan. Lo segundo es reunirse con este grupo un mínimo de 2 veces por semana. Y lo tercero es mantener una perfecta armonía con cada uno de los miembros del grupo. De lo contrario, se fracasará. Y nos explica que esto es muy importante, ya que cuando tienes un plan organizado, las derrotas solo son temporales y finalmente, si no abandonas, lograrás aquello que deseas. Además, en este capítulo se explica que las principales características de un líder son el autocontrol, la firmeza en las decisiones, el sentido de la justicia y hacer más de lo que a uno le corresponde. Asimismo, se explica que las causas de fracaso de los líderes son la mala disposición para hacer servicios modestos, el egoísmo y la intemperancia. Por último, nos explica las principales causas de fracaso personal, que son la falta de un propósito bien definido y el deseo de recibir algo a cambio de nada. Y es que nos explica que solo existe un método fiable para acumular y tener riquezas, y consiste en proporcionar servicios útiles. Además, nos dice que las riquezas serán proporcionales al valor del servicio, que esta es la ley de la economía. La decisión es el dominio de la demora, y Napoleón Hill nos muestra un estudio de 25.000 personas que concluye que la principal causa del fracaso fue la falta de decisión. Al analizar a los 500 millonarios, observó que estos tomaban decisiones de forma inmediata y que las iban ajustando y cambiando lentamente. Además, explica que las grandes decisiones conllevan grandes riesgos y cuenta una historia que os pondrá los pelos de punta. A esta historia la llama la mayor decisión de todos los tiempos y se remonta al año 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que acabaría o bien en la libertad de todos los estadounidenses o con los 56 hombres colgados de la horca. Los soldados británicos amenazaban a los ciudadanos y estos respondían con pedradas e insultos, y esto trajo muchos muertos y heridos. Adams y Hancock decidieron tomar acción para expulsar a los soldados británicos de Boston. Esta decisión requirió fe y coraje. Adams presentó su idea en la asamblea y el gobernador, muy disgustado, mandó un mensajero a hablar con él para ver si podía detener su oposición. El mensajero le explicó que si abandonaba su oposición, el gobernador le otorgaría riquezas y beneficios, y que de lo contrario lo mandaría a la horca. A pesar de que estaba en juego su vida, Adams fue capaz de tomar una decisión instantánea, y esto fue lo que le dijo: nada me hará abandonar la justa causa de mi patria. Así se firmó la Declaración de Independencia, y todos los que la firmaron estarían firmando su propia muerte en caso de que las colonias perdieran la lucha contra el Reino Unido. Esto requirió deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo maestro y planificación organizada. Napoleón Hill define la persistencia como el esfuerzo prolongado necesario para inducir la fe. La base de la persistencia es la fuerza de voluntad, que combinada con el deseo se convierte en una fuerza muy poderosa. También nos cuenta que la facilidad con la que podemos conquistar la falta de perseverancia depende íntegramente de la intensidad del deseo que tengamos. Algo muy interesante es que se explica que la persistencia es una especie de seguro contra el fracaso, ya que la gente persistente sabe que cada fracaso trae consigo la semilla de una victoria equivalente. Nos cuenta la historia de un editor que fue rechazado 36 veces antes de que le publicara un artículo. Las raíces de la persistencia son la concreción de un propósito, la autoconfianza, es decir, la confianza que tienes en ti mismo para saber que eres capaz de llevar a cabo el plan, y los hábitos. También se explican algunos síntomas de la falta de persistencia, como son el temor ante las críticas o el fracaso y el conformismo.
Además, explica que el fracaso ocurre cuando el temor a las críticas es mayor que el deseo de tener éxito. Napoleon Hill nos explica que existen tres fuentes de conocimiento. La primera es nuestra propia experiencia. La segunda es la inteligencia infinita, de donde obtenemos la nueva idea. Y la tercera es la experiencia acumulada de otros individuos, que la podemos obtener, por ejemplo, leyendo libros. También nos cuenta que los planes son inútiles si no se tiene el suficiente poder como para transformarlos en acción. Y nos explica que este poder se puede ganar a través de lo que se llama un equipo maestro. Pues bien, un equipo maestro consiste en la coordinación del esfuerzo y del conocimiento de dos o más personas, en un espíritu de armonía absoluto para conseguir un propósito muy bien definido. Menciona que los mayores logros de Henry Ford tuvieron lugar cuando entabló amistad con Thomas Edison, debido a la alianza que tuvo lugar entre sus mentes. Y nos dice que dos mentes nunca se pueden unir sin crear una fuerza intangible e invisible que se puede comparar con una tercera mente. El deseo sexual es el deseo humano más poderoso y nos explica que cuando esta fuerza se transmuta hacia otras áreas, se puede convertir en una fuerza creativa muy poderosa. Explica que cuando el deseo sexual se domina y se convierte en una acción distinta a la expresión física, puede elevar a uno a la categoría de genio. Nos pone como ejemplo que grandes personajes del arte y de la literatura estuvieron impulsados por la influencia de una mujer, a la que llamaron la musa. Además nos cuenta algo muy curioso, y es que las personas de elevada naturaleza sexual tienen una especie de energía o magnetismo que pueden transmitir a través de los siguientes medios: un apretón de manos, el tono de voz, la postura corporal e incluso las propias vibraciones del pensamiento. Además, Napoleon Hill acaba este capítulo con la siguiente afirmación: ningún hombre es feliz del todo ni está completo sin la influencia moderada de la mujer adecuada. El subconsciente funciona a todas horas, tanto si uno hace esfuerzos para influir en él como si no. Si no se hace ningún esfuerzo, cualquier pensamiento se introduce sin filtro. Y el libro nos anima a cerrar el paso a impulsos negativos y a introducir voluntariamente impulsos constructivos. En este capítulo también se habla de las 7 grandes emociones positivas que se introducen en el subconsciente a través de la autosugestión, que son el deseo, la fe, el amor, el sexo, la esperanza, el romanticismo y la fe. También se habla de las 7 grandes emociones negativas, que son miedo, envidia, odio, la codicia, la vergüenza, la superstición y la ira. Napoleón nos explica que el cerebro es una emisión receptora y emisora de las vibraciones del pensamiento. Además, nos cuenta que mediante la transmutación de la energía sexual podemos aumentar la frecuencia de las vibraciones de nuestro cerebro. En este capítulo también nos habla sobre la telepatía y nos cuenta que hay estudios que reflejan que la existencia de la telepatía es altamente probable. Nos cuenta un experimento que se hizo con cartas de una baraja seleccionadas al azar y colocadas boca abajo, y que varios grupos intentaron concentrarse en adivinar qué carta es la que había boca abajo. Este experimento concluyó que cuando la gente se concentraba en adivinar qué carta era la que había boca abajo, los resultados del experimento se veían modificados, por lo tanto, esto influía en la probabilidad de acertar de qué carta se trataba. Y este experimento, los resultados no se reflejaban al azar. En este capítulo vemos que el sexto sentido es la puerta del templo de la sabiduría. Es el medio a través del cual la inteligencia infinita se conecta con la mente finita del ser humano. Napoleon Hill nos advierte de que el conocimiento del sexto sentido no se suele adquirir hasta pasados los 50 años de edad, y esto es debido a que las fuerzas espirituales requeridas para poder adquirir este conocimiento no se desarrollan hasta esa edad, ya que requiere de muchos años de meditación y de exámenes de conciencia. En el último capítulo de este libro, Napoleón nos dice que hay 3 enemigos que deben ser eliminados, que son el miedo, la duda y la indecisión. Estos 3 están íntimamente relacionados e impiden el desarrollo del sexto sentido. En este capítulo también se explica que existen 6 temores básicos que se encuentran en el fondo de todas las preocupaciones, y estos son el miedo a la pobreza, a las críticas, a la mala salud, a envejecer, a la muerte y a la pérdida del amor de alguien. El ser humano solo tiene control absoluto de una cosa, y esa es su pensamiento. Además, todo pensamiento tiende a transformarse en su equivalente físico. Ahí reside la importancia de eliminar estos miedos.
Bueno, hasta aquí el resumen de Piensa y hágase rico. En mi opinión, este libro es espectacular. Y bueno, yo he intentado hacer el resumen lo más completo que he podido porque pienso que este libro merece mucho la pena, pero aún así siempre os voy a recomendar leeros el libro porque esto os va a enriquecer mucho más. Y bueno, si tenéis especial interés en algún libro, podéis dejarlo en los comentarios y yo haré un resumen sobre ese libro. Y bueno, ya está. Vamos hablando.